para describir la trayectoria de la medicina social latinoamericana está. Yo me reservaría para algún momento y para algún debate acerca de lo que yo pienso que es la medicina social hoy y para adelante, porque como todo ser viviente, la medicina social se resiste a ser solo recuerdo del pasado y se plantea qué tareas y qué deseos tiene para hoy. Como es un deseo que tenemos que construir entre todos, me gustaría debatirlo. Y por supuesto me debo haber olvidado de 2 millones de cosas, de toda la historia de lucha de América Latina y del mundo en el terreno de la salud, pero es una buena explicación para diferenciarnos de la salud pública de estos estados y de tradición desarrollista, ni que hablar de la salud pública que trae la eficiencia y toda la cuestión. Es una buena razón para diferenciarnos de la epidemiología tradicional y es una buena base para pensar intervenciones, la medicina social. Entonces yo no sé, te daría la palabra a vos y le pediría a Enio después que plantee algo que ha tenido características propias, que es el tema de Brasil. Me parece que un actor que lo mencionó justamente no por él mismo, sino por Matus, pero que tuvo una importancia bastante grande en la lucha por el tema de la salud en América Latina y este tipo de consideración sobre los determinantes sociales de la salud ha sido, en sus diversos niveles, ha sido Salvador Allende, que fue el ministro de Salud. Es una cosa que es poco conocida, poco difundida, en el 39 en Chile, y hizo un programa, fue diputado antes, hizo un programa de salud muy interesante y que evidentemente tiene alguna correlación, independientemente de que hayan conocido o no y que hayan abrevado cada uno. Probablemente no Allende de Carrillo en ese momento, pero posiblemente al revés, porque tiene muchos puntos de contacto. Es posible que sea no por contacto entre ellos, sino por las ideas que estaban dando vueltas por el mundo. Pero bueno, la experiencia del 39, la revista Alames tiene una revista electrónica que se llama Medicina Social, que ha recogido varias de las cosas que hemos hablado acá, o que ha hablado particularmente Giglio, entre ellas, tal vez la que no mencionó, que es la de Allende, que está el programa de salud del 39, bueno, y todo lo que hizo con la presidencia de la UP en Chile y lo que ha tenido que ver con su derrocamiento de esto, que seguramente no fue poco, no fue lo único, pero tuvo que ver claramente con eso. Les recomiendo entonces el sitio de la revista de Medicina Social. Después les mando el link, en todo caso, si no, es bastante fácil porque Medicina Social y aparece, pero cualquier cosa se los enviamos después. La otra cuestión, querría por ahí aportar alguna cosita, dada la ausencia de Débora. Ella tiene un libro muy interesante que fue parte de su tesis de doctorado, o mejor dicho, de adaptación de su tesis de doctorado, que se llama Heridos Corazones, que se trata precisamente del enfoque de género sobre la enfermedad cardíaca en la mujer y la correlación. No es un estudio solamente de la mujer, obviamente, sino es un estudio relacional, como hemos aprendido en general que se debe tratarse estas cosas. Y el comentario sobre lo que decía Silvio acerca de que viven más y que las compañeras decían que viven peor, otra cosa que está pasando lamentablemente en todo el mundo y en Argentina también, es que, tómenlo como una ironía respetuosa, los hombres están haciendo bastante para nivelar esto con lo que está pasando con la violencia de género, ¿sí? Algunas que no llegan, no llegan por eso, y vemos cuestiones importantes todos los días casi, ¿no? Hay un caso de ayer, otro de antes de ayer, otro de la semana pasada, una cosa importante. Pero la cuestión del libro de Débora, que establece por ahí esta cuestión de la necesidad de desinstalar algunas ideas con respecto a cuáles son las especificaciones, cuáles sí son las especificaciones de las mujeres en cuanto a la salud y cuáles no son, o sea, con cuáles hay que dialogar entre este tipo de cosas y las cosas que por ahí justamente buena parte de la enfermedad cardiovascular de la mujer es desestimada porque esto es una cosa de hombres, ¿no? Tenemos este tipo de cosas que
que también ocurren. Uno es médico, cuando estudió medicina te decían, entre otras muchas cosas, a mí me decían que el lupus es una enfermedad de la segunda y tercera década de las mujeres, y la mujer joven, mientras en el hospital donde hacía la unidad hospitalaria veía un tipo de 90 años con lupus y una señora de 62 años con lupus. Es que no, digamos, cuando te enseñan este tipo de cosas, meten en la cabeza de los médicos ideas de que la frecuencia es lo que ocurre y no que es un mero registro de cosas que ocurren, no de lo que ocurre, ¿no? Entonces, esto también pasa. La enfermedad cardiovascular de la mujer es importante, está invisibilizado o está siendo menos invisibilizada ahora, pero ha tenido toda una historia respecto de que se ha enseñado que es una enfermedad de hombres de los 40 años y que tienen que ver, digamos, no es que nada esto les falte algo de certidumbre. Lo que pasa es que las cosas son bastante más inciertas de lo que se aprende en cualquier facultad y particularmente tal vez en la de medicina. Y por último, no quiero tampoco, digamos, la cuestión esta de que el saber blanco y del norte que decía Giglio, será cuestión de estar aprendiendo a esta altura del partido de una buena vez que hay enorme cantidad de saber que ha sido reprimido, destruido, desestimado, burlado, un montón de cosas justamente por parte de los pueblos originarios. La idea del rescate de la interculturalidad, bueno, tiene expresiones como ahora, hace pocos años, 8, 10 años, digamos, uno ha tenido la oportunidad de conocer algunas expresiones, digamos, el quechua, como el tema del Samay Causay, que sería la idea del buen vivir por parte de los pueblos originarios, que es la cuestión de la armonía con el ambiente. Y entonces, bueno, por supuesto que no estamos en condiciones de hacer lo que se hacía históricamente en los pueblos originarios, al menos en el nivel mundial, pero sí es necesario establecer una lógica distinta que sea la lógica del consumo. Es decir, establecer que de este modo no hay vida posible, y cada vez que la vida se plantea como un proyecto en esas condiciones, va a ser un proyecto suicida, pero por el cual se va a conservar la posibilidad y la capacidad de vivir de un grupo más pequeño, que serán los que conservan no solamente el poder, sino además el consumo y la capacidad de destruir al resto. Digamos, entonces está dando una especie de paradoja o de ironía de la historia, en la cual esta conservación del poder destruye todo alrededor y que va a terminar destruyendo el centro, ¿no? Perdón por el desorden. La otra cosa que me parece interesante rescatar, porque tiene parte de esta historia de Alames y parte de la relación con los organismos internacionales y con el conflicto, ha sido la participación desde el año 2004, cuando se generó la llamada Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, de la OMS, a la cual Alames fue invitada a participar en la construcción de determinado tipo de conocimiento y de aportes que pudiera hacerse, y durante años estuvo trabajando como aportes a lo que iba a ser el informe de la Comisión de Determinantes Sociales de Salud. Aportes que en general fueron bastante desestimados. Realmente la orientación que finalmente tuvo este informe ha sido bastante más de la epidemiología clásica que otra cosa, con algunas bastante masterizada sería. Y Alames tuvo la oportunidad de hacer un informe crítico sobre esto muy interesante. En el examen de ingreso vimos ese texto donde ustedes se diferencian de lo que es la Comisión de Determinantes Sociales. Maravilloso. Después nos dimos cuenta que era un poco complejo para alguien que recién te toma contacto con este tipo de cosas. Pero igual las preguntas fueron sencillas. Al menos el tema genera preguntas o desnaturalizaciones de cuestiones, y brinda alguna perspectiva algo distinta. Robre también lo dijo, ¿no? Cómo también se apropian o cómo desvirtúan o neutralizan términos sí, políticos, claro, que sitúan, digamos, una cosa es saber que la pobreza, digamos, pero otra cosa es operar sobre la pobreza de una profesión o colocar, digamos, la pobreza en los modos de producción. Claro, pero pues digamos, el peso de la economía.
No, por eso. Entonces, digamos, hay una polémica interesante, no sé si una polémica, no sé si llegó al grado de polémica, pero sí hay dos vertientes de la comienzos del siglo XIX en Alemania. Respecto a todo lo que decía Giglio de Virchow, hubo otro aporte que también está recogido en la revista Medicina Social, y el comentario que hace sobre esto es el de Cristina Laurel, es de Peter Frank, que es un autor además muy interesante respecto al tema de la pobreza, que precisamente lo que no hace es hacer lo que hace sí Virchow, que es establecer el mecanismo de injusticia que es el que produce la desigualdad. ¿Sí? Peter Frank lo que hace es describir la desigualdad, quejarse de eso y decir que hay cosas para hacer con respecto a eso. Virchow dice, esto es injusto y hay que hacer otra cosa con esto, no hay que, no hay simplemente, tampoco dice que no haya que hacerlo, no hay que simplemente ayudar a los que están más desaventajados con algunas políticas, sino que hay que reconocer que esto está construido de esta manera y que no hay razón justa para que esto se construya así, y que no hay razón entonces para sostenerlo. Digamos, la lucha pasa por, en primer lugar, desnaturalizar la injusticia, ¿no? Establecer que la injusticia es eso, no es un mero hecho de la realidad, no es que uno va por la calle y ve a un mendigo y dice hay que injusta que la vida, sino que establece que un proceso hizo que el mendigo esté en ese lugar. Tiene historia, tiene condiciones y no es parte del paisaje. Digamos, de alguna manera, el informe Marmot de Determinaciones de la Salud de la OMS describe esto, describe qué feo que haya mendigos. No describe el proceso que hace que se llegue a que esas cosas ocurren. Y esa es la tarea que creo que rescatamos nosotros de la medicina social. Oswaldo Cruz fue un sanitarista en Brasil que viene de la línea higienista, o sea, no nada de medicina social, nada de medicina colectiva, estamos hablando del comienzo del siglo XX, 1920, qué sé yo. Oswaldo Cruz se destacaba por los trabajos científicos, ¿no? De alguna manera, de investigación en la línea de bacterias, de parásitos, qué sé yo. Pero además tenía, o sea, dentro del sanitarismo de esa época, era un adepto de la línea higienista, ¿no? Entonces yo me remito a él porque hay un marco en la historia de Brasil que cuando estudié mi historia allá, después de la independencia de Portugal, Brasil tuvo una fase que era el periodo imperial, se fundó un imperio, ¿no? Cuando se separa de Portugal, el gobierno de Brasil sigue el hijo del rey de Portugal, una locura, ¿no? No sé si conocen la historia de Brasil, pero fue un acuerdo que se hizo entre Portugal y la élite criolla local, ¿no? Donde no hubo una guerra de independencia, ¿no? Fue un acuerdo, Brasil pagó contrajo una deuda con Portugal por su independencia, y a cargo del gobierno queda el príncipe de Portugal, que era Don Pedro I, ¿no? Bueno, digo eso para poner el contexto político, ¿no? Esa es la primera etapa de la historia de la independencia de Brasil, ¿no? Un imperio donde después Don Pedro I vuelve a Portugal, que deja a cargo su hijo no me acuerdo, de 12 años tenía el hijo, deja a cargo el hijo, donde se creó un gobierno regente, ¿no? Entonces, bueno, es un momento medio raro, qué sé yo, pero bueno, para hacer las divisiones históricas, ese es el periodo imperial. Después del periodo imperial, donde hay una revolución que instaura la república, ahí es donde empieza a por ahí poner en contexto la cuestión de la salud pública en Brasil, que es lo que conocemos en la historia de Brasil como la República Vieja. O sea, la República Vieja es cuando de alguna manera se hace un principio de revolución, ¿no? y desplaza ese gobierno imperial y instala un gobierno republicano de alguna manera. Y en esa República Vieja también en la historia de Brasil es conocido como la República del Café con Leche. O sea, eran dos provincias, dos estados de Brasil, que eran São Paulo y Minas Gerais, que eran las élites agrarias del país, donde, bueno, el café por São Paulo, que era un gran productor de café, y leche por el estado de Minas Gerais, que era también, bueno. Entonces, en esa república del café
con leche, esa primera república de Brasil, por ahí es donde uno empieza a registrar los primeros registros de una salud pública, ¿no? Y por ahí el principal referente sería Osvaldo Cruz, ¿no? Como dije al comienzo, que fue el responsable por crear la primera campaña de vacunación en el país, ¿no? Y es un hecho interesante, ¿no? Porque, bueno, dentro de las... de una propuesta también de una élite rural, qué sé yo, donde entra la perspectiva de hacer una campaña de vacunación masiva, ¿no? Tiene una perspectiva de esa también de protección de la misma élite, o sea, buscando, bueno, vacuno a la gente, ¿no? O sea, hay muchos problemas sanitarios, qué sé yo, que terminan afectando las élites también del país. Entonces, bueno, se piensa, bueno, una manera de protegernos es vacunar a los pobres, ¿no? Entonces, con poder de policía, el Estado empieza a vacunar a la gente. Y hubo un hecho muy interesante ahí, que lo que quería remarcar, que quedó conocido como la revolución de la vacuna, algo así, porque cuando va la policía a vacunar a la gente en Río, la capital, ¿no? Hay todo un movimiento, por ahí un movimiento de agitación política que empieza a poner en duda qué había dentro de esas vacunas realmente, ¿no? Y la gente empieza a desconfiar, ¿qué me están poniendo acá? Que están entrando a mi casa a fuerza para inyectarme algo que no sé lo que es. Y hubo un momento ahí político muy importante donde de alguna manera casi una revolución concreta de reemplazo de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ahí de alguna manera es donde algunos historiadores y dentro de los estudios de la salud pública en Brasil, uno por ahí marca el hito de donde empieza, por ahí un marco de donde empieza la historia de la salud pública en Brasil, ¿no? Pero bueno, después de ese estado, de esa república vieja que llamamos, ¿no? Hay un conflicto entre los estados de Minas y São Paulo. Y a partir de ahí entra el periodo que se llama la Nueva República, o sea, que fue cuando, por ella escuchar hablar, Getúlio Vargas asume el poder en ese conflicto entre Minas y São Paulo. Minas se asocia a los estados del sur de Brasil, Río Grande, Santa Catarina, Paraná, para derrotar São Paulo, porque São Paulo, con un lugar que había mucha migración italiana fundamentalmente, qué sé yo, y empezó a invertir los recursos por ahí del café en industrias, qué sé yo, y despuntó, ¿no? en el liderazgo económico del país. Y en esa república que un gobierno era de Minas, el que seguía tenía que ser de São Paulo, y iba reemplazando. São Paulo, por su desarrollo, dijo, no, ahora domino yo, o sea, no, sigo con mi presidente. Entonces Minas, arreglando con los estados del sur, hace una guerra contra São Paulo, y de esa disputa sale el gobierno de Getúlio Vargas, que haciendo un paralelo con Argentina, lo que acá más o menos hace un paralelo con Perón. Por más que eran en épocas distintas, Getúlio Vargas sube al poder en 1930, bueno, Perón viene casi 20 años después, ¿no? 16 años después, más o menos, ¿no? Pero bueno, el paralelo, porque el gobierno de Getúlio Vargas es un gobierno que se caracteriza por la cuestión de los derechos de los trabajadores. La ley trabajista de Brasil hasta hoy, o sea, tiene fundamentalmente las leyes que fueron aprobadas durante el gobierno de Getúlio Vargas, ¿no? Y Getúlio Vargas también crea, digamos, otro hito por ahí para la salud pública de Brasil, que en realidad dos hitos, ¿no? Uno que es la caja de jubilaciones y pensiones, que sería básicamente lo que acá son las obras sociales. Getúlio Vargas lo que hace es organizar junto a los sindicatos, ¿no? O sea, la política es muy parecida, ¿no? a la de acá en los 40, junto a los sindicatos organiza fondos, ¿no? Para que los trabajadores que están vinculados a esos sindicatos tengan su jubilación y tengan también su prestación de salud, o sea, servicio de salud basado en los sindicatos, o sea, muy, muy parecido a lo que son las obras sociales. Pero además Getúlio Vargas también funda el Ministerio de Salud, ¿no? Con la creación de hospitales públicos también. Igual tuvo mucho tiempo para hacer eso, porque Getúlio Vargas entra en el 30, y más o menos en el 34, por eso no me viene la precisión,
hay un hecho en Brasil que había un dirigente comunista que vino del movimiento tenentista, que era un movimiento militar que se llamaba Luis Carlos Prestes, que mismo ya en la República Vieja, antes de Vargas, había intentado, junto con algunos militares, un golpe socialista en Brasil. El golpe no proliferó, qué sé yo, y Prestes se va al norte de Brasil, a la Amazonia, a la frontera con Bolivia, junto a algunos aliados suyos, y queda trabajando ahí, haciendo trabajos de campo, qué sé yo, pero a la vez armando por ahí un grupo con apoyo de la Unión Soviética. Después de la Revolución Soviética se acercan a Prestes, qué sé yo, ¿no? Y justo en esa época del 34, 35, cuando estaba el gobierno de Getúlio Vargas y ya estaba propuesta elecciones para reemplazar ese gobierno, Prestes organiza un grupo que quedó conocido como Coluna Prestes y sale de la Amazonia, yendo al sur de Brasil, al sudeste específicamente, a Río, que era la capital del país, tratando de, ya con apoyo de la Unión Soviética, con apoyo de otros aliados, trabando batallas militares contra el ejército del Estado y ganando. Lo más impresionante cuando uno estudia la historia de Brasil es que un grupo, ¿no?, de pocos militares, qué sé yo, iba ganando batallas seguidas contra el ejército oficial del país. Bueno, lo que uno lee de la historia de Prestes, qué sé yo, indica que el tipo era un estratega militar, o sea, no era un intelectual. O sea, de hecho, la crítica por ahí se lo hacía a él, no era un tipo muy intelectual, no, si uno va a los escritos de Prestes no es nada brillante, no habla nada de otro mundo, pero sí era un estratega militar que fue avanzando en esa estrategia hacia la revolución comunista en Brasil. Entonces eso le dio pie a Getúlio Vargas de instaurar un estado de sitio, ¿no? Y cuando Prestes finalmente llega a Río, ¿no?, que sería el último golpe, la última batalla, algunos aliados de él de alguna manera se codean con Getúlio Vargas, no me acuerdo bien, algún arreglo que hicieran, y lo traicionan en esa batalla, es capturado, se instala el estado de sitio, se instala una dictadura de Vargas que va más o menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso digo, Vargas tuvo mucho tiempo, ¿no?, más allá de las contradicciones de su gobierno, ¿no?, de políticas que favorecían a los trabajadores, pero a la vez también imprimía cierta represión a sectores de la sociedad, o sea, porque bueno, ahí se suprimió los derechos partidarios, ¿no? Se suprimió de alguna manera varios derechos democráticos, pero bueno, dentro de esa contradicción pudo avanzar mucho en políticas sociales, incluso las políticas de salud, con la construcción básicamente de hospitales, el fortalecimiento de esas cajas de jubilación y pensión que serían las obras sociales, ¿no? Entonces esa sería otra etapa por ahí de lo que es la historia de la salud pública de Brasil, ¿no? Después de la Segunda Guerra, bueno, Vargas realiza una apertura democrática, qué sé yo, vuelven los partidos, salen de la clandestinidad y empieza un periodo en la política de Brasil que los historiadores, a mi ver, yo no soy historiador, pero a mi ver lo clasifican como equivocadamente los gobiernos populistas, o sea, y acá en Argentina también se usa ese término populista, a mi manera de ver, de una manera equivocada, porque trata de homogeneizar, ¿no?, ese tipo de gobierno como si fuera todo un bloque de ideas únicas, y si uno ve, no es bien así, ¿no? Hay como muchas matices, pero bueno, me parece un prejuicio también que viene del norte, que todos los gobiernos democráticos en Latinoamérica son populistas, ¿no? Pero bueno, en esos gobiernos populistas, qué sé yo, en ese periodo de los gobiernos populistas no hubo muchos cambios en lo que fue la estructura sanitaria del país, ¿no? Pero fundamentalmente en el 62, 63, era una cosa interesante que durante ese periodo en Brasil se elegía en las elecciones el presidente por un lado y el vicepresidente por otro. O sea, yo votaba, yo no porque no era nacido, ¿no?, pero mi abuelo votaba para presidente y también a la vez para vicepresidente. Entonces a veces pasaba que el presidente y el vicepresidente no eran necesariamente del mismo partido, ¿no? Sí. ¿Ah? No, bueno, pero acá
Acá pasó algo así, pero no es que se votó, no específica, claro, no es que se pensó que el vicepresidente sería opositor, ¿no? O sea, por más que uno podría sospechar, pero no se votó necesariamente así. Allá sí se votaba dividido. Y en los 60 gana un presidente de un partido conservador y un vicepresidente de un partido más progresista, del partido que era de Getúlio Vargas. Bueno, no mencioné, pero en 54 Getúlio Vargas gana de vuelta la elección, pero se suicida. Esas son cuestiones de la política, pero bueno, fundamentalmente para la discusión que podemos dar acá no vale la pena entrar en esos detalles porque, bueno, como dije, no hubo mucho impacto, no hubo un hito marcante en lo que es el sanitarismo o el sistema de salud del país, ¿no? Pero bueno, en el 60, entonces el vice que gana era del partido de Getúlio Vargas y era un momento también de, o sea, mucha turbulencia política, qué sé yo. Por más que el partido del gobierno, del presidente, era un partido conservador, estaba sufriendo muchas presiones de las élites agrarias, ¿no? Básicamente del país, las clases medias, qué sé yo, y termina renunciando su mandato. Hubo un hecho que el Che Guevara había ido a Brasil y ese presidente le había dado una medalla de mérito, qué sé yo, y eso fue como la gota d'agua para que los sectores que lo presionaban de alguna manera salieran a la calle y ese presidente renuncia. Y en el lugar de él entonces asume el vice, que era de otro partido, que era João Goulart, Jango, ¿no? Que trata de radicalizar en la propuesta. O sea, todos los intelectuales de Brasil de esa época, Paulo Freire lo conocen, el pedagogo, Milton Santos. No conozco a tu tío. Pero Milton Santos, que era un geógrafo que, o sea, el concepto de territorio, ¿no? Que conoce el concepto de territorio, que hoy se trabaja mucho en salud, los orígenes sociológicos de ese concepto vienen de Milton Santos. Milton Santos era un abogado, o sea, era un negro, esa era una cosa marcada, un negro de Bahía, que se recibe como abogado. Viene de una familia pobre y se recibe como abogado. Una cosa impensada en Brasil. Hasta hoy es medio impensado. O sea, que un negro que viene de una familia pobre se pueda recibir en una escuela pública de una carrera de derecho. O sea, en esa época, peor todavía, más impensado. Bueno, Milton Santos... es la historia de Tierra de los Milagros puesta en el derecho, ¿no? ¿Cómo? Es la historia de Tierra del Milagro. Tierra del Milagro es una novela de... ¿Cómo se llama? De Jorge Amado. De Jorge Amado. No. Uno que se recibe de médico, que es negro. Claro. Bueno, y Milton Santos va a hacer sus posgrados en Francia, qué sé yo, y desarrolla todas sus teorías en la geografía, pero en la geografía política, no la geografía. No, él trata de vincular el tema de la geografía con el tema de la población y el tema político en sí, ¿no? Y desarrolla el concepto de territorio, ¿no? Y se utiliza mucho la salud colectiva de Brasil cuando desarrolla el tema de los trabajos territoriales mismos, ¿no? Después vamos a ver cómo funciona un poco eso. Utiliza mucho Milton Santos, que no lo leyó por ahí, puede buscar algún libro suyo que nos da una idea muy interesante, teórica, ¿no? De cómo pensar el territorio, ¿no? Muy vinculada a las cuestiones políticas. De hecho, el último libro publicado de él falleció en la década del 90, creo que en el 98, y dejó un libro a publicarse que después fue publicado que habla de la globalización ya en esa época y vincula la cuestión de la globalización, los efectos de la globalización en el territorio. Es muy interesante eso, cómo ve esa cuestión, ¿no? Que él básicamente dice que la globalización sería cómo está, ¿no? O sea, cómo se organiza. Milton Santos ahí plantea que en realidad es una otra cara del imperialismo, ¿no? De alguna manera, atravesado por otros fenómenos que es la expansión de la comunicación, ¿no? En general. Pero bueno, si alguien se interesa leer Milton Santos, es recomendable. Bueno, entonces en el gobierno de Jango estaba, Paulo Freire, Milton Santos, Darcy Ribeiro, que era un antropólogo también, un intelectual muy importante allá, y
desarrolló muchos trabajos sobre el tema de la educación también, ¿no? Bueno, básicamente lo que quería decir es que toda la intelectualidad, digamos, del país, ¿no? La intelectualidad nacional, todos esos intelectuales que digo y muchos otros planteaban la cuestión de la necesidad de un gobierno nacional, básicamente, no, y es interesante porque no planteaban un nacionalismo, ¿no? O sea, un nacionalismo pensando en términos por ahí de uno de los rasgos del fascismo, ¿no? Sino que planteaban la cuestión de la necesidad de un gobierno nacional, ¿no? Poniendo freno a los avances imperialistas para poder desarrollar, digamos, una política independiente, ¿no? en el territorio. Y esa era la tónica básicamente del gobierno de Joan Goulart. Entonces, Joan Goulart tenía el plan quinquenal, qué sé yo, que estaba previsto la reforma agraria, la reforma de la educación, poniendo énfasis en la educación pública, pero además, o sea, uno de los dos tipos cabezas del plan de educación era Paulo Freire y Dacia Ribeiro, o sea, ser una educación bastante más progresista en ese sentido, ¿no? Entonces ahí, bueno, las fuerzas reaccionarias internas mismo, ¿no? que ya habían hecho el levante contra el presidente anterior, empiezan a reaccionar también contra Joan Goulart, pero ahora también con el apoyo de Estados Unidos. O sea, el tema de los Wikileaks es muy interesante porque salieron a la luz cables de la Embajada de Estados Unidos de esa época, de cómo la Embajada de Estados Unidos empezó a articular el golpe de Estado en Brasil, en el gobierno de Joan Goulart, y cosas increíbles que después se hizo un documental, salió el año pasado, que se llama El día que duró 30 años, porque el gobierno de Joan Goulart fue derrocado por la dictadura en el 34 y nosotros tuvimos el restablecimiento de la democracia en el 84. Se fueron 30 años de dictadura en Brasil. Y entonces mostraba cómo Kennedy, de alguna manera, invitaba a Joan Goulart a conocer a Estados Unidos para conocer una base militar, para que vea el poderío. Fíjate qué estás haciendo, además porque apoyaron Cuba, el jefe del bloque de Goulart en la Cámara de Diputados hizo un pronunciamiento que si Estados Unidos ocupaba Cuba, Brasil se declaraba enemigo de Estados Unidos, unas cosas así. Bueno, entonces viene el golpe militar y ahí es donde empieza por ahí otra fase del proceso de reforma sanitaria en Brasil.